es importantísimo tener en cuenta las profecías del futuro. ¿Por qué? Te voy a decir por qué. Porque las profecías que Dios nos dejó en su palabra para el futuro son profecías que definitivamente les tenemos que poner cuidado. Tenemos que tener en cuenta las palabras proféticas de Jesús, porque ellas nos ayudan a entender que el tiempo se está cumpliendo. ¿Cuál tiempo? El tiempo de la llegada, del regreso de Jesucristo a la tierra. Es una promesa y es uno de los pilares del Evangelio. No solamente es creer en Cristo, ser salvos, sino esperar en Cristo, amar su venida y esperar su regreso glorioso a la tierra. Él hizo promesas y por eso es muy importante estar atentos a la profecía bíblica. Inclusive la profecía bíblica es tan importante que solamente un libro, todo un libro de la Biblia es totalmente profético, y estoy hablando del libro del Apocalipsis. Pero hoy no voy a hablar mucho del Apocalipsis, aunque sí voy a hablar de profecías relacionadas con el Apocalipsis. Sin embargo, aunque el Apocalipsis es un libro totalmente profético acerca del futuro, también hay otras partes de la Biblia, muchas de hecho, que hablan acerca de los acontecimientos del futuro, de lo que Dios va a hacer en el futuro. Y hoy vamos a estudiar la segunda carta a los tesalonicenses, en la cual el apóstol Pablo nos habla en un resumen, nos hace un resumen de lo que va a acontecer en la tierra en los tiempos finales. Y son cosas, querido hermano, querida hermana, que ya estamos viendo, que se están cumpliendo delante de nuestros propios ojos. Así que hoy vamos a estudiar 2 Tesalonicenses capítulo 2, versículo 1 al 15. Ahí vamos a ver varios temas. En este pequeño fragmento de esta carta vamos a encontrarnos que el apóstol Pablo nos habla acerca del arrebatamiento de la iglesia, nos habla acerca de la segunda venida de Cristo, nos habla del anticristo y nos habla del fin del mundo, además de la apostasía y de quién detiene la manifestación del anticristo. Así que voy a leer primeramente el pasaje y después lo vamos a ir explicando poco a poco. Dice así: hermanos, con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, les rogamos que no cambien fácilmente de manera de pensar. No se dejen asustar por nadie, ni siquiera por un espíritu, una palabra o una carta que pretenda aparecer como nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Voy a hacer una pausa y vamos a seguir leyendo. Aquí en este párrafo estamos viendo tres eventos proféticos. Número 1, dice Pablo, con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo. Evento número 1. ¿A qué se está refiriendo aquí? Se está refiriendo a la segunda venida de Jesús. Esta segunda venida es después de la gran tribulación. Está escrita en Apocalipsis capítulo 1:7, donde dice que todo ojo le verá. Mateo 24, Marcos 13, Lucas 17 y Lucas 21 también hablan acerca de cuando Jesús regrese después de la gran tribulación. Más adelante voy a leer esos pasajes. Después dice nuestra reunión con Él. ¿A qué se está refiriendo aquí Pablo? Se está refiriendo al arrebatamiento de la iglesia. Si leemos 1 Tesalonicenses, nos vamos a dar cuenta de que este tema del arrebatamiento de la iglesia, Pablo ya lo había tratado con los tesalonicenses. En su primera carta, él habla en el capítulo 4 acerca del arrebatamiento de la iglesia. Y precisamente la palabra arrebatamiento sale de ese pasaje que Pablo le escribió a los tesalonicenses. Si nos da tiempo, vamos a verlo para que ustedes sepan que lo que estoy hablando es así. Entonces, este tema del arrebatamiento de la iglesia, ya los tesalonicenses estaban familiarizados con él, y por eso Pablo les dice acerca de este evento que es nuestra reunión con él. Se los voy a buscar y lo vamos a ver para que ustedes se den cuenta de que es así. Ahí en 1 Tesalonicenses, Pablo en el capítulo 4, versículo 13 nos dice estas cosas. Dice: hermanos, no queremos que ustedes se queden sin saber lo que pasará con los que ya han muerto, ni que se pongan tristes como los que no tengan esperanza.
Luego vamos a ver en el versículo 15 dice, les decimos esto como una enseñanza del Señor. Nosotros, los que vivimos, los que habremos quedado hasta que el Señor venga, no nos adelantaremos a los que murieron, sino que el Señor mismo descenderá del cielo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios. Los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que aún vivamos y hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir en el aire al Señor, y así estaremos con el Señor siempre. Entonces aquí Pablo habla del arrebatamiento de la iglesia y habla de que este arrebatamiento es una reunión con Jesús. ¿En dónde? En el aire, en las nubes. Así que, volviendo a 2 Tesalonicenses, por eso Pablo dice nuestra reunión con Él. Son dos eventos respecto a la venida del Señor Jesucristo, segunda venida, ahí en Apocalipsis capítulo 1, versículo 7. Vamos a leer el pasaje para que lo vean. Dice así: He aquí viene con las nubes, todo ojo lo verá, y los que lo traspasaron y todos los linajes de la tierra se lamentarán por causa de él. Sí, en esta segunda venida Jesús va a ser visible, todo ojo lo va a ver. En el arrebatamiento de la iglesia no lo van a ver porque dice que Él va a estar en las nubes, Él va a estar en el aire, la iglesia va a ser arrebatada. Ahí en el capítulo 15 de Primera de Corintios, después del versículo 51 en adelante, habla acerca de lo que sucederá. Dice que en un abrir y cerrar de ojos vamos a ser transformados. Primeramente los muertos en Cristo van a resucitar y todos juntos, oiga lo que dije, busque el pasaje para que vea que es así. No tengo mucho tiempo para todos los pasajes, pero dice así, dice, en un abrir y cerrar de ojos. Un abrir y cerrar de ojos son aproximadamente 10 centésimas de segundo, hermanos. Es rapidísimo, o sea, nadie se va a dar cuenta. Y vamos a volar con los que han muerto en Cristo, que van a resucitar. Y allá en las nubes Jesús nos va a estar esperando. Nadie lo va a ver. Esto nadie se va a dar cuenta, solamente los creyentes, los verdaderos creyentes de Jesucristo. La segunda venida de Jesús, todo ojo le verá, es diferente, porque aquí sí se va a manifestar. Ahí en el capítulo 19, Jesús, dice la Biblia, viene en un caballo blanco con un ejército atrás de él, el ejército de los ángeles que lo siguen, vienen a la tierra y van a enfrentarse directamente con el anticristo y con su ejército que se ha reunido en Jerusalén para destruir la ciudad y para pelear con Jesús. Pero Jesús los va a destruir. Y ahí en el capítulo 24 de Mateo hay otro pasaje, déjenme se los leo para que vean que esto es así. Dice el Señor en el versículo 29, inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, noten cómo la Biblia es clara, inmediatamente después de la tribulación. ¿A qué tribulación se está refiriendo? A la gran tribulación. Después de la tribulación, vea lo que va a pasar. El sol se va a oscurecer, la luna no dará su resplandor, las estrellas caerán del cielo y las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo. ¿Quién es el Hijo del Hombre? Jesús. Cada vez que en la Biblia te encuentres esta frase, el Hijo del Hombre, es Jesucristo. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo y todas las tribus de la tierra harán lamentación de él cuando lo vean venir sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Cuando lo vean, todas las tribus de la tierra, toda la tierra lo va a ver. En la segunda venida de Jesucristo, todo ojo le verá. Todas las personas lo van a ver. En el arrebatamiento de la iglesia no lo van a ver porque es la reunión de la iglesia con Él. Por eso Pablo dice, con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, dos eventos diferentes. Ahora vamos a ver el tercer evento que aquí Pablo habla acerca de Él. Les rogamos
que no cambien fácilmente de manera de pensar, esto ya lo leí, y luego dice, por nadie, ni siquiera por un espíritu, una palabra o una carta que pretenda parecer como nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Aquí está el otro evento que les mencionaba, el día del Señor. 3 eventos en este párrafo. Evento número 1, la venida del Señor Jesucristo en las nubes, todo ojo le verá. Nuestra reunión con Él en el arrebatamiento, cuando Él nos está esperando en las nubes. Y el tercer evento, el día del Señor. ¿A qué se está refiriendo con este día del Señor? ¿Qué es el día del Señor? Bueno, si tú lees todo el Antiguo Testamento, muchos profetas hablaron del día de Jehová o el día del Señor o el día de la ira, y se está refiriendo al fin del mundo. Esto no es la segunda venida de Jesús, no es el arrebatamiento, no es la gran tribulación, es el fin del mundo. Y el apóstol Pedro nos lo confirma en su segunda carta, en la segunda carta de Pedro, en el capítulo 3, versículo 10 en adelante. Segunda de Pedro 3, 10 en adelante, vea lo que dice. Pero el día del Señor, ponga atención, tienen que leer la Biblia, tienen que leerla con detalle, analizando, viendo las palabras. Entonces, ¿qué dijo Pablo? Dice, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Y aquí Pedro vuelve a mencionar este evento. Pero el día del Señor llegará como un ladrón en la noche. En ese día los cielos desaparecerán en medio de un gran estruendo, y los elementos arderán y serán reducidos a cenizas. Y la tierra y todo lo que en ella es hecho será quemado. Fíjate bien, toda la tierra va a ser quemada. Puesto que todo será deshecho, ustedes deben de vivir una vida santa y dedicada a Dios y esperar con ansias la venida del día de Dios. Ese día, está hablando del día del Señor, ese día los cielos serán deshechos por el fuego y los elementos se fundirán por el calor de las llamas. Muchas personas dicen que la tierra, esta tierra que vivimos, va a estar eterna, pero no es verdad. La Biblia dice que esta tierra en la que estamos viviendo se va a destruir. Ese es el fin del mundo, va a ser totalmente deshecha por el fuego. Pablo lo confirma en el versículo 13 y en Apocalipsis capítulo 20, en el capítulo 21 dice que Juan vio cielos nuevos y tierra nueva, o sea, confirma. Vamos a leer qué dice el versículo 13. Pero según sus promesas, las promesas de Dios, por supuesto, nosotros esperamos un cielo nuevo y una tierra nueva donde reinará la justicia. Entonces, otra vez, el día del Señor. ¿Cuál es el día del Señor? El fin del mundo. ¿Cómo lo sabemos? Los profetas, como les dije hace un momento, no tengo mucho tiempo para darles todos los pasajes, porque son muchos. Los profetas hablaron del día de la ira, el día del Señor, el día de Jehová. Ese es el mismo día que Pedro dice aquí en su carta. El día del Señor llegará como ladrón en la noche. ¿Cuál es ese día? Donde los cielos desaparecerán en medio de un gran estruendo, los elementos arderán, serán reducidos a cenizas, y luego todo va a ser deshecho, la tierra y todas las cosas que están en ella, y Dios va a hacer cielos nuevos y una tierra nueva. Son 3 eventos de los que está hablando Pablo. Pedro confirma que los últimos 3 eventos, que es el día del Señor, se está refiriendo al fin del mundo. Entonces aquí, en este primer párrafo de 2 Tesalonicenses, nos está hablando Pablo acerca de la segunda venida de Cristo, que es después de la gran tribulación, del arrebatamiento de la iglesia, que va a ser antes de la gran tribulación, y también del día del Señor, que es el fin del mundo. Ahora vamos a seguir leyendo, y no me va a alcanzar el tiempo para desarrollar todo esto, porque quiero hablar acerca del anticristo y lo que va a suceder y quién lo está estorbando. Ahorita vamos a tocar un poquito de eso, pero en el siguiente programa vamos a hablar con más profundidad acerca de lo que sigue diciendo Pablo en esta carta. Sigamos leyendo 2 Tesalonicenses capítulo 2, versículo 1 al 15. Dice así:
Dice, en el sentido de que el día del Señor está cerca. De ninguna manera se dejen engañar, porque ese día no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre del pecado, es decir, el hijo de la perdición, el cual se opone y se enfrenta a todo lo que se llama Dios o es objeto de culto. Llega al grado de sentarse en el templo de Dios y de ocupar su lugar, haciéndose pasar por Dios. ¿No se acuerdan de que cuando yo estaba todavía con ustedes, les advertía esto? Y ahora ustedes saben bien qué es lo que lo detiene a fin de que a su debido tiempo se manifieste. A ver, vamos a desglosar todo esto, pero antes quiero resaltar esto que dice Pablo en el versículo 5. ¿No se acuerdan de que cuando yo estaba con ustedes les advertía esto? ¿Con quién estaba Pablo? ¿Con quién había estado? Pues con los tesalonicenses. Esta carta fue dirigida a la iglesia de los tesalonicenses. La iglesia de los tesalonicenses era una iglesia local que estaba en Tesalónica. Y Pablo ya había ido a visitarlos. Y cuando fue a visitarlos anteriormente a escribir esta carta, él ya les había hablado de todas esas cosas. Les hablaba del arrebatamiento, les hablaba de la segunda venida de Cristo, les hablaba del anticristo, les hablaba del fin del mundo. O sea, que aquí hay que tener en cuenta algo muy importante. Escúchelo, ponga atención. El tema de los tiempos finales, el arrebatamiento de la iglesia, la segunda venida de Cristo, el anticristo y el fin del mundo son temas importantes. ¿Por qué? Porque el apóstol Pablo se los enseñaba a sus discípulos. Él los enseñaba. Pedro también lo enseñaba. Juan también lo enseñó. Entonces, ¿por qué hay hoy pastores, predicadores, maestros, profetas que dicen que no, que eso ya no hay que enseñarlo, que eso fue para el pasado, que para qué meternos en ese rollo? Hermanos, la verdad es que hay que enseñar toda la Biblia, no nada más una parte. Todas las escrituras las debemos de enseñar los predicadores, los maestros, los pastores de la iglesia. Porque es un tema importante. ¿Por qué es importante? Porque si no vivimos en santidad, en consagración a Dios, no vamos a irnos en el arrebatamiento. ¿Por qué es importante? Porque Jesús dijo que iban a surgir en esos tiempos falsos maestros, falsos profetas, falsos apóstoles que iban a engañar, si es posible, aún a los escogidos. ¿Por qué es importante este tema? Porque este tema nos ayuda a darnos cuenta de que todo lo que fue profetizado en la Biblia ya se está cumpliendo en este día, en este tiempo, en la actualidad. Si tú das un vistazo al panorama mundial, lo que está sucediendo, el llamado nuevo orden mundial, las identificaciones digitales que ya quieren implementar, todo lo que está sucediendo en el mundo, los poderosos, las élites, todo se está formando de tal manera que está encajando con respecto a lo que fue profetizado en la Biblia. Ahora, definitivamente yo no voy a hablar acerca de las cosas que están pasando en el mundo, los gobiernos y eso, no quiero hablar de eso, pero yo quiero hablar de lo que dice la Biblia. Y la Biblia nos dice que cuando lleguen esas señales, cuando lleguen esos tiempos, ya nosotros debemos de estar preparados y listos para que ese día no nos llegue como ladrón en la noche y nos agarre desprevenidos, porque si nos agarra desprevenidos, hermanos, vamos a pasar el tiempo más horrible y oscuro de toda la historia, si es que llegamos a ese tiempo, porque el día y la fecha exactamente nadie la sabe, pero las señales fueron dejadas para que nosotros nos apercibamos. Además de eso, también enseñar estas cosas nos anima. En la primera carta a Tesalonicenses, Pablo dice, anímense unos a otros hablando del arrebatamiento de la iglesia. ¿Por qué? Porque, hermanos, este mundo ya está echado a perder. La sociedad está cada vez peor.
Los políticos, los gobiernos del mundo cada vez van en decadencia, la moral está en decadencia. Por más que queramos hacer que cambie el mundo, no va a cambiar. No va a cambiar porque ya hay una profecía de que todo se va a terminar. Conforme se acerque ese tiempo, la moral del mundo se va a caer, la gente va a ser más mala, por eso el amor de muchos se va a enfriar. Va a haber iglesias llenas de cristianos tibios que tristemente van a quedarse en el arrebatamiento. Y eso precisamente es la gran apostasía de la cual Pablo, el apóstol, ya había hablado en este pasaje. Yo ya he hablado de la apostasía, ahora voy a hablar un poquito, pero no me voy a detener mucho ahí. Dijo Pablo, aquí en esto que les acabo de leer, que ni la venida del Señor, ni el arrebatamiento de la iglesia, ni el fin del mundo van a venir sin que antes venga la apostasía. ¿Cuál es la apostasía? Pues obviamente la apostasía de la iglesia. Porque un apóstata no puede ser apóstata si nunca ha sido un creyente en el Señor. El apóstata es la persona que cree en Dios, que cree en Jesucristo, en este caso, que Jesucristo es Dios, y decide por cuenta propia alejarse de Él. Eso es apostatar. Y la apostasía que está hablando Pablo aquí es una apostasía mundial de la iglesia, de los creyentes. Es decir, la iglesia final de Jesucristo. Y cuando hablo de la iglesia final de Jesucristo me refiero a todas las iglesias del mundo. En Japón, en Corea, en China, en Rusia, en Estados Unidos, Centro y Sudamérica, Australia y todos los continentes donde haya una iglesia del Señor, va a haber apostasía global. No todos los cristianos van a ser apóstatas, pero una gran mayoría sí. ¿Cómo se va a manifestar esta apostasía? De dos maneras. Una, cuando los creyentes definitivamente se vayan de las cosas de Dios, se salgan de la iglesia, fueron cristianos y dejaron de serlo. Y dos, cuando apostatan del corazón. Como los fariseos, cuando Jesús les dijo, ustedes de labios me honran, pero su corazón está lejos de mí. Entonces, cuando hay muchos cristianos que pueden decir, gloria a Dios, aleluya, cantan cantos, saben Biblia de memoria, pueden predicar, pueden asistir al servicio todos los domingos o los días de servicio que haya, pero sus prioridades no sean Jesús, entonces ya apostataron de la fe en el corazón. Es decir, pueden estar cantando, pueden estar orando, pueden estar predicando, pero si Jesús no está en el centro del corazón de esas personas, ya apostataron de la fe. ¿Por qué? Porque su prioridad no es Jesús, su prioridad son otras cosas. Puede ser el mundo, puede ser el pecado, puede ser el dinero, puede ser la fama, puede ser el ministerio, etc. Entonces, un cristiano puede apostatar de la fe aún estando en la iglesia, aún hablando de Dios, aún predicando. Sí, Señor, sí es así. Y te invito a que leas las Escrituras para que en las Escrituras te des cuenta de que hay mucha gente que apostató de la fe aún diciendo que eran de Dios. Así que, hermanos, dijo Pablo que no va a venir antes todo esto sin que venga la apostasía. Otra cosa que se tiene que manifestar, y esto la gran mayoría de los creyentes creemos que va a ser después del arrebatamiento de la iglesia, es la manifestación del hijo del pecado, el hijo de la perdición. ¿Quién es el hijo del pecado? ¿Quién es el hombre de la perdición? Es el anticristo. El anticristo es el hijo de la perdición. Aquí donde Pablo está escribiendo acerca de esto, se está refiriendo al anticristo. Ahora, hay que notar algo muy importante. En toda la Biblia, la palabra anticristo solo aparece unas pocas veces. Si no me falla la memoria, creo que 4 veces. Y esas 4 veces aparece solamente en la primera carta de Juan. Juan es el único que habla acerca del anticristo. Anticristo, cuando tú examinas qué significa, tiene 2 significados. Uno es el que toma el lugar de Cristo y el que está contra Cristo. Anticristo está contra Cristo, pero también significa toma el lugar de Cristo para ponerse en el lugar de Cristo. Y esto es precisamente lo que reafirma Pablo en esta carta. Dice,
Dice, este hijo de la perdición se opone y se enfrenta a todo lo que se llama Dios o es objeto de culto. Llega al grado de sentarse en el templo de Dios y de ocupar su lugar haciéndose pasar por Dios. Pregunta, y con esto vamos a ir terminando. ¿Cuál es el templo de Dios en estos días? ¿Quién es el templo de Dios en estos días? Señálate así. Si eres un creyente, si eres un cristiano, tú eres el templo de Dios. 2 Corintios capítulo 6, en los últimos versículos, ahí dice, y en el capítulo 7 dice, ustedes son el templo del Dios viviente. ¿Quiénes somos el templo del Dios viviente? Los creyentes. Somos el templo de Dios. ¿Y quién se quiere sentar en el templo de Dios? El hijo de la perdición, el anticristo. El anticristo es un espíritu, pero en el futuro se va a manifestar en una persona. El anticristo ahorita ya está operando y en el siguiente programa voy a hablar acerca de la operación del anticristo y su posterior manifestación a través de un hombre. Pero ahorita ya está operando ese espíritu del anticristo. Ya se está operando. Juan dijo en su carta, dice, ya está el anticristo, ya está operando. Mientras él escribía la carta, dijo, ya está operando. Y aquí Pablo dice que el misterio de iniquidad ya está en acción. O sea que el espíritu del anticristo se quiere sentar en el corazón del creyente, que es el templo de Dios. Quiere ocupar el lugar de Dios. ¿Y cómo lo va a hacer? La única manera es por medio de la apostasía. La apostasía de la iglesia le abre la puerta al anticristo para que se siente en el trono que le pertenece a Dios. Que Dios te bendiga, que la paz del Señor esté con ustedes. Nos veremos hasta la próxima. Amén.